Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga de Oftalmocentro de la Visión, y hoy voy a hablar de glaucoma. El glaucoma es un daño en el nervio óptico. Es una de las principales causas de ceguera en personas después de los 60 años, es ceguera irreversible, es progresiva, no va a manifestar síntomas en la mayoría de los casos. Al glaucoma lo podemos clasificar de diferentes maneras, de hecho existe una amplia clasificación. Las más comunes son el glaucoma de ángulo abierto, que es un glaucoma asintomático, crónico, es el más frecuente de presentación. El glaucoma de ángulo cerrado, que es un glaucoma de presentación aguda, es realmente una urgencia en oftalmología. Y podemos hablar de los glaucomas secundarios, que son glaucomas posteriores a otra alteración, por ejemplo, un traumatismo ocular, por ejemplo, pseudofoliación o algo que se conoce como síndrome de despigmentación. Y tenemos los glaucomas en la infancia, ¿no? En los niños. El glaucoma de ángulo abierto es la presentación más frecuente de glaucoma. Se asocia principalmente a la presión ocular alta. Tener presión ocular alta no es sinónimo de tener glaucoma. Si bien están asociados, uno puede tener presión alta sin tener daño aún en el nervio óptico, porque esto en el tiempo, de manera prolongada, va a generar daño en el nervio óptico. Pero también hay una entidad dentro de la clasificación de glaucoma que es el glaucoma de presión normal, que es aquel daño en el nervio óptico en un paciente o una persona que no tiene presión alta. Como la presión ocular no da síntomas, uno puede tener el ojo blanco, ver perfecto, no usar anteojos, no tener dolor de cabeza, pero estar teniendo la presión ocular alta. Si bien decimos que no presenta síntomas, el glaucoma de ángulo cerrado, que era una de las clasificaciones de glaucoma, sí presenta síntomas y esta es una urgencia oftalmológica. Entonces hay que estar atento a un ojo rojo, doloroso, a la visión borrosa, espontánea. A veces podemos ver halos de luces o como un anillo de arcoíris, eso es por el edema corneal. Hay un dolor, una cefalea de hemicráneo muy pronunciada, hasta a veces se puede estar asociada a vómitos, náuseas. Existe un síntoma que es de aparición tardía, que es la pérdida del campo visual. Entonces, va a manifestarse cuando ya haya mucho daño en el nervio óptico. Por eso es que es importante detectarlo de manera precoz, para evitar justamente llegar a esa pérdida de campo visual que va a ser irreversible. Sobre este punto, un paréntesis, la presión ocular no está relacionada con la presión arterial, son mecanismos de producción diferentes. En cuanto a los factores de riesgo para padecer glaucoma, están aquellos pacientes mayores de 40 años, van a tener más riesgo de tener daño en el nervio óptico, antecedentes familiares de glaucoma, cuestiones anatómicas como tener pseudofoliación, como tener miopías altas o tener hipermetropías muy altas. Al momento del diagnóstico de glaucoma, como decía, tiene que ser parte de la evaluación general que va a realizar un oftalmólogo en cualquier consulta de rutina. Se va a evaluar la agudeza visual, se va a evaluar la presión ocular, se puede complementar con otros estudios como es el campo visual para evaluar si ya hay algún daño en la función del nervio óptico, con un OCT, que es una tomografía del nervio óptico para evaluar la cantidad de pérdida de capas de fibras nerviosas. Con un fondo de ojos, previo a un OCT, podemos evaluar cómo se encuentra ese nervio óptico, incluso documentarlo con una retinografía. Y también es importante hacer un estudio que se llama paquimetría, porque de esa manera vamos a corroborar si la presión ocular realmente está alta o está enmascarada por el espesor corneal. En cuanto al tratamiento del glaucoma, es muy variado y va a depender de la clasificación que nosotros realicemos del glaucoma. Podemos incluir tratamientos con colirios, con gotas para bajar la presión ocular, tratamientos con láseres como son la trabeculoplastía o la iridotomía, o tratamientos quirúrgicos.
Dentro de los tratamientos quirúrgicos podemos incorporar lo que son válvulas de drenaje para equiparar ese equilibrio en la producción y absorción del humor acuoso. El objetivo del tratamiento es lograr algo que los oftalmólogos llamamos la presión target. Esa presión intraocular target es individual y va a depender mucho de cómo encontremos el nervio óptico al momento del diagnóstico. O sea, del daño que haya a nivel del campo visual, el daño que haya a nivel anatómico de ese nervio óptico, la presión ocular con la que encontremos, la edad de la persona. Entonces, todos esos factores los vamos a tener en cuenta a la hora de elegir qué tratamiento implementamos como inicial para el paciente.